Seguramente usted ha escuchado algunas veces ese refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Quizás no todos lo han experimentado, pero esta frase expresa una verdad tan profunda en la naturaleza humana. Y es que muchas veces solemos dar por sentadas las bendiciones cotidianas. Vivimos acostumbrados a ellas sin siquiera detenernos a reconocer su valor. Solo cuando ya no las tenemos, sentimos el vacío y comprendemos lo que realmente significaban para nosotros. Pero, ¿qué tuvo que suceder para que alguien de repente despierte una mañana y descubra que todo aquello que le aportaba seguridad haya sido arrasado? ¿Cómo alguien llega a ese despertar doloroso del que seguramente hubo señales, varias advertencias que decidió ignorar, a las que decidió conscientemente no reaccionar? Esto es un hábito cotidiano de aquellos que deciden vivir de espaldas a las reglas, bien sea por autosuficiencia, por comodidad, por apatía espiritual o quizás por orgullo, aunque todo esto se resume en que rechazaron a Dios. ¿Qué pasaría si mañana usted despertara y todo lo que hoy da por hecho, la paz, salud, el sustento, la alegría, desaparecieran? El libro del profeta Joel nos lleva justo ahí, a una nación que perdió lo que tenía porque había dejado de valorar la fuente de toda bendición, al mismo Dios. El pueblo tenía abundancia, campos llenos, vino nuevo y alegría en los graneros. Pero de pronto todo desapareció. Una voraz plaga de langostas asoló la tierra. Joel capítulo 1 versículo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Comprendieron demasiado tarde cuánto habían descuidado su relación con Dios. Pero en medio de tanta ruina, Dios levanta al profeta Joel. No hay cosecha, no hay vino, no hay alegría, pero hay una voz. La voz de Dios por medio del profeta llamando al arrepentimiento. Ahora bien, este evento catastrófico que vivía el pueblo de Israel no debía ser olvidado. Es importante que sea recordado y lo señala en el versículo 3 diciendo: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Dios manda a su pueblo a recordar para usar este evento como una plataforma moral y espiritual. Llama a recordar no para revivir el dolor, sino para aprender de él, usando el recuerdo como una herramienta preventiva, para que no se repita en las generaciones futuras, para preservarlos de no volver a caer en el error que los llevó a donde ellos están ahora. No se trata de vivir atrapado en el lamento de aquello que perdieron, sino de usar la memoria de la desgracia como advertencia y como enseñanza. Dios permitió una crisis que lo destruyó todo, la tierra, los cultivos, la alegría, pero su intención no era solo juzgar, sino despertar a un pueblo que se había dormido espiritualmente. Despertar a un pueblo que cayó en la trampa silenciosa que le puso el enemigo. Confundir el agradecer y cuidar lo que Dios les dio con aferrarse tanto a ello que en el proceso se olvidaron del dador. Y es que el corazón humano fácilmente convierte los dones en dioses. Dios nos da las cosas. Dios nos da la familia, el trabajo, la salud, los talentos, los recursos y nos pide agradecer y cuidar de todo ello, pero también servir con lo que nos da. A veces, sin darnos cuenta, empezamos a buscar más la bendición que al que bendice, a defender lo nuestro en vez de servir desde lo que tenemos, o a temer perder lo que poseemos más que a perder la presencia de Dios. Por eso dice Joel en el versículo 5, despertar borrachos y llorar, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Este mensaje no es solo para los que tienen una embriaguez física, no. El profeta denuncia la embriaguez de aquellos que están intoxicados con lo material, con la abundancia, con la prosperidad, y terminan con el alma adormecida. Terminan anestesiados con sus posesiones
olvidándose de aquel que se las dio. Ya no necesitan orar porque lo tienen todo. Ya no escuchan la palabra de Dios porque no quieren oír aquello que les incomoda. Ya ni se congregan porque confían en lo que poseen. ¿Por qué salir de su zona de confort si ya lo tienen todo? Cambiaron el tener comunión con el cuerpo de Cristo por aquello que les aporta más satisfacción. Al fin de cuentas, tienen apariencia de ser creyentes. Y entonces Dios, en su amor, en su bondad y misericordia, permite que lo material se agote, no para destruir, sino para despertar a su pueblo y que vuelva a Él, para devolvernos la sobriedad del alma, para no olvidarnos nunca que el día del Señor vendrá, para que atendamos su llamado ahora que estamos en tiempo de gracia. A continuación, una importante enseñanza sobre el profeta Joel. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. ¿Has escuchado el sonido de las alarmas que anticipan una catástrofe? No puedo imaginarme las situaciones que se viven en diferentes zonas de conflicto alrededor del mundo cuando esas sirenas anticipan un bombardeo. Cientos, miles de personas corriendo a sus refugios, buscando un lugar seguro para mantener su vida. Angustia, temor, incertidumbre deben acompañar sus apresurados pasos. Hace un tiempo, estando en mi estudio con mi mente centrada en preparar un mensaje, a media tarde comenzó a sonar una sirena de estas de alarma en mi entorno. Me sobresalté, realmente me generó por unos instantes un sentimiento de desazón, hasta que recordé que habían anticipado que estarían probando las señales de alerta de la presa, señales que advierten de posibles derrumbes, de posibles daños. Lo cierto es que todo sonido de alarma nos altera, lo esperemos o no. Nos hace replantearnos muchas cosas. En el caso de la presa cercana, el día que la alarma suena de verdad, la verdad es que no sé dónde refugiarme. En otros casos ya tienen todo preparado, con sus protocolos ante el sonido de estas alarmas. Pero no es fácil la reacción. Porque en momentos en que hay que tomar decisiones rápidas y escoger lo que conviene en cada instante, soltar lastres, es difícil elegir. El libro de Joel es un libro que es una señal de alarma para la historia. Una señal de alarma para Judá en primer lugar, pero para todo ser humano por extensión. Es un anticipo de la enseñanza que el apóstol Pablo va a dejarnos mucho más adelante en la historia, cuando en el libro de Romanos escribe a los romanos que sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, esperando la adopción, esperando la redención. Para los cristianos la redención y adopción de nuestro cuerpo. Para la naturaleza un cambio donde todo vuelva al orden natural creado. Hay situaciones en nuestro entorno que causan tremendo dolor, pero que no son más que señales de alarma que nos invitan a prepararnos ante una realidad mucho más severa de la historia. No es muy fácil datar la profecía de Joel en el tiempo. De hecho, hay un extenso debate entre si debe datarse como una de las primeras profecías escritas o como un material escrito después del exilio. Personalmente, yo me posiciono por una fecha en el siglo IX a.C., como uno de los primeros profetas, que está advirtiendo a la nación sobre la necesidad de valorar la realidad espiritual como algo central en la historia. Su ubicación como en el principio de este libro de los 12 profetas menores, dentro de estos profetas del siglo IX, señala así, que era como lo entendían los judíos. Los enemigos de Judá que se van a mencionar en este libro, Tiro, Sidón, Filistea, Joel capítulo 3, versículo 4, o en el capítulo 3, versículo 19, que se habla de Egipto y Edom, son los enemigos de un periodo temprano en la historia de Judá. La falta de referencias a los enemigos tardíos, que serían Asiria, Babilonia o Persia, estos enemigos que estuvieron ya en la época post-cautiverio y fueron los causantes del cautiverio, pueden reforzar esta idea. Si realmente estos juicios se dan hacia los que acosaron al pueblo de Israel o de Judá, sería muy difícil que no los mencionase si está escribiendo después del cautiverio.
De todas formas, para mí es un debate hasta cierto punto superfluo, porque el mensaje de Joel es un mensaje atemporal. Es válido para cualquier momento de la historia humana, para cualquier generación. Lo que desencadena esta profecía es una catástrofe natural sin precedentes. El profeta empieza diciendo: ¿ha acontecido una catástrofe tan penosa como esta antes? Nunca había sucedido algo tan grave. Una catástrofe que hace que el profeta medite en los porqués y en los propósitos de esta devastación. Este es un proceso en donde la voz de Dios está llegando al profeta. Es la palabra de Dios, no es palabra de Joel, no es un mensaje personal, sino que es la palabra de Dios revelada. Este mensaje va a encontrar en el nombre del profeta y de su progenitor, que son los únicos datos que tenemos de él, también una validación. Joel significa Jehová es Dios. Petuel, su padre, significa boca de Dios o persuadido por la palabra de Dios. Es un mensaje de alguien que, convencido por la palabra de Dios, entiende la absoluta soberanía de Dios en la historia y en sus acontecimientos. Entiende que es a Dios el que es soberano al que tendremos que rendir cuentas. El primer apartado de esta profecía nos lleva a una catástrofe. La catástrofe que relata Joel, capítulo 1, es una plaga de langostas sin precedentes. Una plaga de langostas que había asolado toda la tierra. Las plagas de langosta son una de las catástrofes más dañinas para los medios de sostenimiento agrícolas. Las langostas son unos insectos voraces que devoran absolutamente todo: plantas, árboles, todo aquello que está en su pleno verdor. En una de estas plagas en Estados Unidos en el siglo XIX, algunos de los agricultores decían que comían todo el fruto y que lo que no comían parecía que por simple diversión lo rompían. Todo aquello que está en pleno verdor es dejado completamente arrasado, desolado, seco. ¿Sabes? Las langostas son capaces de arrasar grandes extensiones de tierra. Se dice, en una revista científica, que un enjambre de langostas puede devorar en un día el equivalente del alimento de 40.000 personas en todo un año. Fíjate la capacidad de devastación. En un solo día arrasan con lo que 40.000 seres humanos consumirían en todo un año. Para evitar estas plagas, en la actualidad se controlan las zonas de riesgo, principalmente en África, pero se controlan en su inicio. Los nidos, las larvas, son fumigadas de forma constante, pues cuando este insecto llega a su madurez es imposible controlar su plaga. Hay registros en África donde, como consecuencia de uno de los múltiples conflictos militares que hay en la zona, no se habían fumigado estos nidos, lo que dio lugar a arrasar grandes superficies de campos de cosecha en zonas que ya de por sí son deprimidas, de que son pobres en este sentido. Por ello hay extensos mecanismos de control internacional más allá de estos países, porque una plaga de langostas que empieza en un punto puede alcanzar distancias inusitadas. Se dice que una langosta adulta puede llegar a recorrer en su vida más de 5.000 kilómetros, con lo cual el alcance que una plaga de este tipo puede tener en la historia humana pues es devastador. Dicen los estudiosos que los efectos perniciosos de una plaga de langostas se ven en oleadas. No es solo la primera, en la cual arrasan con los cultivos, sino también una segunda parte en la cual estos cuerpos de estos insectos, cuando mueren, producen una tremenda descomposición que deja putrefacción, un tremendo mal olor e incluso el desarrollo de todo tipo de pandemias y plagas. Esto se ha demostrado en diferentes de estas plagas que se han dado, sobre todo hasta el siglo XIX. Esto se produjo en la tierra de Judá. Las cosechas totalmente arrasadas dejaban que durante 2 años por lo menos hubiese una gran carencia alimenticia en la tierra. Pero lo que Joel se plantea va más allá de lo que es lo económico, lo material y lo físico de esta catástrofe. Lo que Joel se está planteando es que estas catástrofes de la historia deben hacer despertar nuestras conciencias. Por eso llama
a un ámbito espiritual, a los sacerdotes, a los ancianos, llama a los responsables del pueblo, capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículos 15 y 16, a proclamar ayuno, a convocar asambleas, a congregar al pueblo, a todos los moradores de la tierra, delante de Jehová, vuestro Dios, y clamar a él. Desde este encuentro llama a que el pueblo considere los porqués y los propósitos de lo que Dios está diciendo por medio de estas catástrofes. ¿Sabes? Nada es fruto del azar. Todo tiene lecciones. La primera respuesta es una respuesta espiritual. La ley de Dios anticipaba en Deuteronomio capítulo 28, 38, versículos 38 al 42, que una de las graves consecuencias de la desobediencia a Dios, de apartarse a Dios, es que la langosta, con todo su poder destructivo, sería una amenaza que se cerniría sobre el pueblo. Cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias radicales y trágicas para la vida. Por eso, en medio de estas catástrofes, incluso como escribía C.S. Lewis en uno de sus libros, Dios nos grita. El dolor es el megáfono de Dios en medio del sufrimiento para que atendamos a sus llamados, para que escuchemos su voz. Una sociedad que se ha acomodado, que ha decidido vivir de espaldas a Dios, Dios nos llama a gritos por medio de los gemidos de la creación. Una segunda respuesta es también que encontramos una advertencia severa. Todos estos acontecimientos que surgen en la historia, son sólo la señal de alarma, la alerta, la sirena que nos anticipa un juicio mucho mayor. Y por eso Joel va a usar una figura que es la figura del día de Jehová, que repite en 5 ocasiones esta expresión. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículos 1, 11 y 31, capítulo 3, versículo 14. De hecho, es el tratado profético donde esta idea del juicio final se concentra en mayor abundancia en todo el Antiguo Testamento. Es una voz de alarma para una generación que se ha olvidado de que la mano de Dios es poderosa para decretar sus juicios sobre la tierra. El pueblo vivía tranquilo con sus borracheras, con sus celebraciones, con sus placeres, y ahí sin considerar realmente la advertencia de Dios en la historia. Sin saber el cómo ni el por qué, llegó un juicio. Y sin saber cómo, sin saber el por qué, si no meditamos, llegará un juicio mucho más severo. Normalmente, las advertencias de juicio resuenan en sociedades que están acomodadas en sus bondades, en sus placeres, en sus apremios, y que se olvidan de lo espiritual, que relegan lo espiritual a un aspecto secundario de su vivencia. Así fue en los tiempos de Noé, dice Mateo 24, versículos 37 y 38, donde estaban ocupados en sus cosas, en sus quehaceres, desatendiendo la advertencia de Dios. Así será en el juicio final, dice Mateo 24. Cuando quitamos a Dios de nuestra historia, escuchamos las señales de alarma de la creación e intentamos racionalizarlo todo desde un aspecto natural, todo desde un aspecto ecológico. Empezamos a buscar justificaciones, buscando culpables en la naturaleza, en nuestros abusos, en las políticas, y al final nunca aprendemos las lecciones para la vida y la historia. Lo cierto es que Dios nos está hablando. Dios aún habla cuando buscamos las respuestas en Él. Por eso insiste que cuando percibimos las catástrofes que nos rodean, cuando percibimos las plagas de langosta que nos dañan, dice Joel, capítulo 2, versículo 13, que debiéramos rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. No funcionar en solucionar las apariencias, sino buscar en lo profundo de nuestro ser, donde hemos dejado a Dios. Pero el libro de Joel nos da una pincelada dulce. La plaga de langostas, con toda su severidad, aún ofrecía una oportunidad para el arrepentimiento y el cambio. Había una oportunidad de restauración, porque Dios ama a su pueblo e incluso derrama su Espíritu Santo para que nos hable, nos confronte, nos acerque a entender su voluntad. Sí, el libro de Joel está anticipando el Pentecostés, donde la presencia de Dios va a ser derramada sobre los hijos de su pueblo para escuchar su voz, para escuchar sus advertencias, para recibir voz de alarma, para hacer resonar esa voz de alarma. Joel capítulo 2, versículo 28. La voz de un Dios que está
solícito en perdonar, dice Joel capítulo 2, versículo 18. De un Dios que está solícito en bendecir a todo aquel que regresa a Él en arrepentimiento. Quizás este sea el corazón del mensaje de Joel en medio de la tragedia. En medio del dolor, Dios está solícito por llamar a su pueblo. Dios está solícito para que encontremos en Él toda bendición espiritual. Cuando Dios perdona, dice Joel, que Él restaura todo lo que el destructor ha arruinado. No importa la sequedad que las langostas hayan dejado en la tierra. El Señor promete restituir lo perdido por la voz de alarma. Joel capítulo 2, versículo 25. Y en su restitución hay plena confianza, cuando el pueblo descubre que todo lo que necesitan está en su Dios. Cuando el pueblo descubre que todo lo que necesita está en Dios, encuentra la plenitud. Por eso Joel 2.27 dice estas palabras de Dios: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Fíjate, cuando el pueblo acepta el llamado de Dios, cuando escucha la voz de advertencia de Dios, cuando regresa a Dios, nunca jamás será avergonzado, nunca jamás sufrirá pérdida, porque el Señor protege y provee para los que le buscan. Este mensaje de esperanza restauradora también nos dice Joel que es limitado. Es un mensaje que dura un periodo de tiempo de gracia, porque lo cierto es que la mano de Dios está depositada en juicio sobre esta humanidad. Una humanidad que le ha rechazado, que le ha dado la espalda, y el juicio de Dios vendrá. Las alarmas que suenan ahora en la historia no son más que un llamado a considerar un día en el cual la poderosa mano de Dios juzgará de forma definitiva a esta humanidad. Y por eso el capítulo 3, el capítulo final de Joel, es una advertencia que señala hacia el valle de la decisión, hacia el valle de Josafat, donde todas las naciones, toda la humanidad va a ser confrontada y posicionada delante de Dios. El día final en el cual Dios, que ha sido desplazado del centro de la historia, actuará para volver a estar en el centro de su trono. Fíjate, Joel termina con una declaración contundente, una declaración que es una sentencia. Y la última frase que encontramos en esta profecía, Joel capítulo 3, versículo 21, es tremendamente aleccionadora. El profeta termina diciendo: Jehová morará en Sión. En el centro, ahí donde Él quiere estar, donde Él ha establecido su trono en la historia humana, Jehová morará. Los imperios, la desazón y comodidad de su pueblo, la humanidad ha intentado echar a Dios fuera, pero al final, en este día, Jehová morará en Sión. La humanidad rechaza a Dios. La humanidad le quiere colocar fuera de la historia. La humanidad clama que hemos matado a Dios, pero al final Jehová ocupará su lugar en el trono, en el centro de la historia. Dios, con todo su poder, Dios, con toda su gloria, instaurará su gobierno en el lugar del cual nunca debió ser arrojado. Será un tiempo de tinieblas. Será un tiempo de conflicto. Será un tiempo de rebelión de todas las naciones contra Dios. La maldad humana llevada hasta el extremo, la rebelión humana en todo su esplendor, será juzgada, será demandada de forma definitiva por el trato que la humanidad ha dado a Dios y a su pueblo. Joel capítulo 3. Por eso podemos entender que Joel nos habla de desolación, nos habla de liberación, pero nos habla de alarma. Hay desolación en la historia. Claro que sí, hay aflicciones que dañan nuestra vida, que son consecuencia del pecado y de habernos rebelado contra Dios. Hay liberación, sí, cuando el ser humano entiende que necesita a Dios en su vida y regresa a la obediencia, a los caminos de Dios por medio del arrepentimiento. Pero hay una alarma. Si perseveramos en vivir de espaldas a Dios, el tiempo de la gracia se va a acabar. Y hay un día decretado en la historia en el cual el juicio de Dios alcanzará a todo ser humano, sin posibilidad de ser cambiado. Dios es el soberano de la historia. Jehová es Dios. Esto es lo que dice el nombre Joel. Y su designio ya está determinado. Ante Él se doblará toda rodilla. Unos en gratitud y en adoración, su pueblo. Otros en rendición y castigo.
Sabes, Dios hoy sigue hablándonos. Y sigue habiendo langostas en nuestro presente, en nuestra historia, que nos advierten que el día del Señor está por llegar. Podemos ver las guerras y rumores de guerras crecientes en nuestra generación. No son el fin, pero son una señal de alerta de que el fin está cerca. Advertencias que nos hacen pensar en el mensaje de la Escritura, que señala que son señales de alarma que deben hacernos regresar a los patrones de la palabra de Dios. Podemos hablar de epidemias o pandemias globales, aún lo tenemos fresca en nuestra memoria, ¿verdad? Que nos hacen entender de la fragilidad que nos alcanza. Con todo nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra ciencia, nuestro reconocimiento, nuestro orgullo, pequeños gérmenes acaban con nuestra paz y nuestro bienestar. Podemos hablar de las langostas de la inmoralidad creciente, de leyes y legalidad totalmente opuesta a lo establecido por Dios, en cuanto a la vida, su dignidad y su identidad. Y podemos hablar de muchos tipos de leyes que están en oposición constante y clara contra los designios de Dios. Podríamos hablar de las langostas de la corrupción, de la deslealtad en los gobiernos, donde desde la avaricia, desde la codicia, se oprime al pobre. Desde los deseos de la humanidad se emprenden conflictos sin pensar en las consecuencias que están dañando a la gente humilde y sencilla. Podemos pensar en las langostas de las catástrofes naturales, que son la voz de una creación que gime en espera de la redención y que nos alertan y nos advierten que somos efímeros, que somos frágiles y que Dios dice: volveos a mí, considerad vuestros caminos, pero considerado no desde una perspectiva racional, material, sino desde una perspectiva espiritual. ¿Estamos donde debemos estar? Dios sigue llamándonos a prestar atención. Hoy aún es tiempo de gracia. Jehová está hablándonos para llamarnos al arrepentimiento. Pero pronto, dice Joel capítulo 3, versículo 16, rugirá en juicio. Y escucharemos el rugido estremecedor del león. Todos reconoceremos que Dios reina. Joel 3, 17. Reconoceremos que reina como Señor, como Salvador y como juez. Hoy Dios continúa invitándote, continúa invitándome. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículo 13. Hoy es tiempo de oportunidad y gracia. Dios se duele del castigo, pero si rechazamos su gracia, si rechazamos su perdón, si rechazamos su advertencia, lo único que queda es una horrenda expectativa de juicio ante el día de Jehová, donde todos seremos derrotados. Cualquier aflicción del presente sirve como señal de alarma para aquellos que vivimos muchas veces confiados en nuestras rutinas, para quienes en muchas ocasiones no queremos oír la voz de Dios. Dios está hablando, lo hace personalmente, de forma que nos duela. Lo hace directamente, confrontándonos con nuestra fragilidad. Lo hace con urgencia. No podemos esperar. Mañana quizás sea tarde. Porque la aflicción presente, leve, momentánea, pasajera, es sólo el preludio de algo mucho más severo. El profeta Amós, prácticamente contemporáneo de Joel, y que va a recoger, como veremos en el próximo estudio, la misma enseñanza partiendo de las langostas y de estas plagas, nos deja una advertencia que nos recuerda el mensaje de Joel también. Y el profeta Amós dice en Amós capítulo 4, versículo 12, ante la realidad de las aflicciones de los tiempos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hoy es el día de prepararnos ante el juicio que está por llegar. Hoy es el día de considerar nuestros caminos y acercarnos a Dios. La mano de Dios está extendida. La mano de Dios es poderosa para salvar, pero también es poderosa para juzgar. ¿Qué escoges hoy? Ante la advertencia de los tiempos, ante la señal de alarma que está resonando en la historia, ¿qué escoges? ¿Salvación o juicio? Que Dios te ayude a escoger lo mejor.
El Señor siempre nos dice que ha puesto delante de nosotros la muerte y la vida, y su anhelo es que escojamos la vida. Pero es tu decisión. ¿Qué escoges? ¿Salvación o juicio? Que Dios te bendiga. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás una voz de amistad. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy conmigo. Si te inunda la oscuridad, mira, mi luz encendida está. Hijo mío,